Le ponemos onda a la mañana. Te contamos todo lo que querés saber y todo lo que otros no quieren que sepas. Te ponemos nervioso cuando cantamos y nos reímos de todos y todas. A partir de este momento, prendete, escucha y agárrate que Rosario Agostini conduce. Y que viva la Pepa. 10 de la mañana, 16 minutos en toda la República Argentina. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? ¿Qué hacen? ¿Qué cuentan mis queridos trentinos y trentinas? ¿Todo bien? Nosotros acá arrancando una nueva jornada de, en este caso, jueves 14 de agosto. Ya vamos llegando a la mitad del mes. Cosa que no es fácil en agosto. No es fácil. Se arruinó el clima, el tiempo, tal como dijo Anita. Se arruinó. Pero como el corazón de él. Gris el día, un espanto. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que vivirlo, sobrellevarlo. Creo que hoy y mañana va a estar así, según Anita, veremos si mejora para el fin de semana, porque la verdad, el horror mismo. Chicos, miren, nosotros acá damos información. Dejen de operar. Ya me mandaron 4.500 listas más o menos de candidatos a diputados nacionales. Te estoy hablando del frente oficialista. Están nerviosos los chicos. ¿Están nerviosos? Sí, sí, sí. Además, si a usted Buen no le día. atienden el teléfono, buen día. Si a usted no le atienden el teléfono, no le contestan, es su problema, no el nuestro, claramente. Nosotros acá durante meses sostuvimos que Gerardo Morales no iba a ser candidato. No va a ser candidato. No insista. No hay forma. Pero no él. Porque no sé si es él el que insiste. Yo creo que no. Me parece que son quienes lo rodean. Bueno, me mandan mensajes, me mandan audios. Falta que me llamen por teléfono Gerardo. Que no que lo no va va a pasar. hacer, Que claro. no va a pasar. Pero vuelvo loco a mi fuente y a mis fuentes. Porque cada vez que me llega alguna operación, digo, che, ¿sigue en pie? Sí, sigue en pie. Listo. Digo, yo creo en la fuente que me da la información. Obvio. Todo lo demás lo considero operación. Cotillón. Exactamente. Entonces, calma. Hoy va a ser día de rosca seguramente, viernes va a ser día de rosca, sábado va a ser día de rosca, jueves también, perdón, sábado también, domingo también. Domingo a las 12 de la noche, antes probablemente ya sepamos quiénes van a ser finalmente los candidatos de las distintas fuerzas políticas que se van a presentar el 26 de octubre a la candidatura a diputados nacional para cubrir las tres vacantes que se van a dar en el Congreso de la Nación. Pero calma, calma chicha, ¿eh? Despacio, escuela. Tal cual, no pasa nada. Yo sé que hay gente que quiere ser, me parece que están lejos de poder ser. Cuando a mí alguien me nombra entre los posibles candidatos a la ministra de Educación, en ese momento me doy cuenta que los mandan a decirme pavadas. ¿Por qué? Porque yo sé que a menos que ocurra algo muy revolucionario entre las huestes de Gerardo y las huestes de Carlos Sadir, no hay forma que la ministra de Educación sea candidata a diputada nacional. Por la crítica que hay a la gestión de la ministra, porque mide mal, porque por muchísimas razones, pero no hay manera que sea candidata la ministra de Educación. Entonces, cuando veo, bueno, ¿qué nombres me dan? Me dan el nombre de Juan, Pedro, Josefina y Roberta, digo, está operando. Me están operando. Claro. Exactamente. Bueno, con lo cual, yo sigo sosteniendo lo que vengo sosteniendo hace meses, porque no... Es más, ¿cuánto hace que yo escribí una editorial hace un montón? Donde dije, Gerardo no va a ser candidato. Y Sarapura, hay un problema ahí con Natalia. No tiene una, digamos, una gestión mala en el Congreso de la Nación, tiene una buena gestión de los 2 últimos años, más que de los 2 primeros, pero no goza de la confianza, si querés, de la gente en la Casa de Gobierno. Esto puede cambiar, claro que puede cambiar en una negociación con el gerardismo, porque Natalia Sarapura vendría a representar a el moralismo o el gerardismo. Pero te diría que no sería la candidata puesta para los que gobiernan en la Casa de Gobierno efectivamente.
Yo vengo diciendo hace meses, no va a ser ministro de Justicia y de Gobierno Lisandro Aguiar. Era una idea de hace un par de meses que sí, efectivamente, pudiera asumir como ministro y luego candidato, pero la verdad es que no se pudo, por distintas razones, no importa, pero va a ser candidato. Ayer me ratificaron que el nombre que tiene la Casa de Gobierno para la candidatura sigue siendo Lisandro Aguiar. Pregunté por la número 2, que les dije, puede haber... Yo sé que acercaron nombres de gente que no está vinculada a la política. Yo les digo outsider, pero no importa, es gente que no está vinculada a la política. Me volvieron a ratificar que no. Y no ven con malos ojos. La verdad que no ven con malos ojos. Por muchas razones, capacidad, competencias, expertise, lo que quieran, a Marina Cigarón. Como integrante de la fórmula que llevaría el oficialismo a la candidatura, las candidaturas a diputados nacionales. Pero bueno, hay alguien a quien están impulsando desde un sector del radicalismo, que es muy amigo mío, que yo lo quiero mucho, pero que no creo que pueda ser candidato. Realmente no lo creo. Ni lo voy a nombrar porque me parece que no está bien. Insisto, es alguien a quien yo quiero mucho, es amigo mío. No he hablado con él para, viste, no generar alguna situación de incomodidad, pero no va a ser. Ni tampoco creo que pueda ser Leandro Quibergia, por quien también tengo un gran afecto, lo conozco, etcétera, pero no está por lo menos en carpeta en lo que es el poder en la Casa de Gobierno. Sí, después hay una negociación de último momento con Gerardo Morales a cambio de cambiar el gabinete, todo el gabinete a partir del 10 de diciembre, será otra cosa. Pero hoy, el nombre sigue siendo el de Lisandro Aguiar. No, ayer también recibí muchos mensajes, muchos comentarios. Alguien me dijo ayer, no puede ser que ustedes sepan antes que los propios candidatos. Yo no dije que sepa yo antes más que los candidatos, nosotras, digo, pero bueno, venimos trabajando en esto hace un montón, hablamos con gente, tenemos la posibilidad de hacerlo. Me parece que hay muchos deseos de algunos sectores de ubicar a ciertos referentes, pero bueno, hoy la decisión pasa únicamente por manos de Carlos Sadir y puede haber opiniones, puede haber ofertas, pero a la larga o a la corta, el gobernador es quien va a terminar definiendo quiénes van a ser los candidatos, porque tienen que ir 3 titulares, 3 suplentes en la lista. Por supuesto que la gente de Gerardo Morales tiene un peso, no la gente, Gerardo Morales tiene un peso fuerte, a lo mejor al momento de la decisión o de proponer a alguien, pero la palabra última será hoy de Carlos Sadir. Bueno, hay enojo. Voy a contar un montón de cosas. Hay gente muy enojada. Voy a contar cosas hoy que probablemente en otro lugar no te enteres, siempre hablando de la provincia en este caso. Después vamos a hablar de la política nacional también. Pero te voy a contar algunas cosas que nadie más te va a contar. Los enojos. Ayer hubo un escandalete, en estos días hubo un escandalete ahí con algún sector dentro del propio gobierno, generado por algún sector que responde más a Gerardo Morales. Pasó de todo. Ayer fue un día súper intenso, porque viene una bronca desde el día anterior, día en el que se inauguraron los edificios nuevos de la Ciudad de las Artes. De ahí viene un broncón, hay enojo, que ya se va a resolver, o que ya se habría resuelto básicamente. Pero bueno, Anita, ¿cómo va a estar el día de hoy? Feo como el gobierno. Sí, feo como... hay 12 grados en estos momentos, la verdad que no está frío, lo que pasa es que está muy nublado, esta mañana amaneció oscuro. De hecho, en realidad los primeros minutos de la madrugada de hoy, me refiero a después de las 5 de la mañana, todavía estaba despejado y parecía que iba a aparecer el sol, pero no, se cumple el pronóstico tal, lo había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional, cambio de tiempo, nubosidad totalmente en aumento, humedad del 75% en estos momentos, probabilidad de lloviznas. Si bien las lloviznas se anticipaban a partir de media mañana o al mediodía, ahora habla de recién a la noche, probabilidad de alguna llovizna. Pero la máxima prevista de hoy es de solo 17 grados.
y se va a mantener fresco y nuboso, por lo que no van a llegar a los 23,8 que tuvimos ayer de máximo, que fue un día para vos divino. Digo, el Team Calor no puede quejarse. Total. Bueno, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa para mañana viernes de asueto con fines turísticos, mínima de 9, máxima de 16, probabilidad de algunas lluvias a la mañana y a la madrugada. Con esto que te digo que a la noche va a ir desmejorando aún más, pero después con mejoras paulatinas hacia la tarde y la noche. Para el sábado ya se prevé cielo despejado, leve aumento de las temperaturas máximas, cosa que va a ir ocurriendo también los días siguientes. O sea, húmedo y lluvioso jueves y viernes, y después vuelve a mejorar. Viernes y sábado va a haber casting de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, así que se va a hacer en un espacio cerrado, pero mañana se hace en Capital, en el ex Conectar Igualdad, ahí en Ciudad Cultural, allá donde ocupan ahora otra gente oficinas, y ahí en la explanada y en el interior van a estar haciendo el casting para bailarines, cantantes y demás. Recuerden que tienen que ser estudiantes del secundario. Y el sábado en el Hotel de Turismo de Tilcara también se va a hacer un casting para chicos de La Quebrada, La Puna, que quieran participar de la fiesta. Así que estamos a nada de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. El fin de pasado fue el fin de estudiantil con participación de escuelas públicas, privadas, grandes y chicas. Y nada, en 3 semanas va a ser la pintada estudiantil, y el 17 de septiembre comienza la 74ª edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Así que estamos a nada. Sí. La elección capital no va a ser en la Ciudad Cultural. No, se va a hacer en ¿La vieja estación? Claro, en el Centro Cultural Manuel Belgrano, que es la ex estación de trenes sobre Avenida Urquiza. Ahí se va a realizar la elección capital, que después de la pandemia no había vuelto a realizarse ni en el Estadio Federación, porque sí, ahí la estaban remodelando, tampoco en la Tablada. Se va a concretar en el Centro Cultural Manuel Belgrano. Y la elección provincial sí va a seguir estando acá en Capital. En un principio se pensaba que este año la elección provincial volvía al interior. Lo que se va a hacer en el interior son los castings, pero tampoco se confirma que sea en Ciudad Cultural, por lo menos por ahora. La información que tengo es que, bueno, los castings se van a hacer en Capital y en interior, se ponen a ensayar los chicos, el mismo grupo de coreógrafos y directores que dirigen la provincial dirigen también la nacional, pero se va a hacer nuevamente en Capital. Hay algunos departamentos que están solicitando el retorno de la elección provincial al interior, porque tienen que ver con la posibilidad que también algunos chicos que por ahí no pueden venir hasta Capital a ver alguna de las elecciones o de los eventos, sí puedan por lo menos participar de la elección provincial. Por el momento no está previsto. Bueno, viene la época más linda de la ciudad. Yo siempre digo, la fiesta de los estudiantes pinta diferente a nuestra ciudad en San Salvador de Jujuy, un movimiento de chicos, de docentes, de padres, de abuelos, de primos, de chiquititos, de todos que participan de esta enorme fiesta que tiene nuestra provincia y que muchos de nosotros hemos sido parte, ni hablar el papá de Anita, que es el fundador más o menos. Así que queremos mucho esta fiesta, pero bueno, ya se acerca. Y después ya viene Navidad, y se terminó el año, es así, esa es la verdad. Arranca la elección capital y anda preparando el Viteltoné. Porque ya está, ya se terminó todo. Por fin, tal vez, es tema el fentanilo contaminado. Y cuando digo por fin, es porque desde acá vinimos hablando del tema muchas veces y no había ninguna repercusión a nivel nacional de lo que estaba pasando, una repercusión seria, con pantalla todo el tiempo del tema, en primera plana en los diarios. Soy antigua, primera plana, pero bueno, en tapa de diarios, quiero decir. No era el tema. Hoy lo está haciendo. Y lo está haciendo a fuerza de, lamentablemente, la cantidad de muertos que se presume han perdido la vida porque les han aplicado fentanilo contaminado en internaciones. La cantidad de presuntas muertes provocadas por este fentanilo contaminado sube día a día. Un número enorme en la provincia de Córdoba, Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires, claramente.
hospitales públicos, ya sean provinciales o municipales, y también clínicas privadas, en menor medida, que compraron lotes de fentanilo a HLB Pharma, que es, la verdad, un laboratorio muy famoso en la Argentina. No es una cosa no sé, un laboratorio nuevo. No, no, no. Era un laboratorio muy famoso en la Argentina que fue comprado luego por un tal García Furfaro, que compró un concurso, en realidad estaba semi quebrado el laboratorio, lo compra casi sin poner plata realmente, y ahí arranca un derrotero de situaciones extraordinarias. Por ejemplo, García Furfaro viajando a Rusia para tratar de negociar con la ministra Bisotti y su viceministra Nicolini, no me acuerdo cómo era el apellido, en Rusia para que HBL Pharma produzca la vacuna Sputnik. En Rusia le dijeron que no. Imagínate lo oscuro que debe haber sido la cosa, ¿no? Porque para que Rusia te diga que no, ya un montón. Le dijeron que no. Esto fue 2021. ¿Se acuerdan el viaje a Rusia que aparecía Bisotti con tapándose por el frío? Desde ahí viene la historia. García Furfaro tiene vínculos políticos con varias fuerzas políticas. No es solo con el kirchnerismo. En el 2023 detectaron que en un medicamento que no era fentanilo, que era otro medicamento, había una bacteria muy letal que generalmente se entiende que tiene que ver con la contaminación de las ampollas. Se hizo la denuncia, pero la ADMAT miró para otro lado y el Ministerio de Salud de la época miraron para otro lado. Reitero, hubo una denuncia en el 2023 por medicamento contaminado, también de HBL Pharma. Y todo el mundo miró para otro lado. Este laboratorio resulta que ahora descubren que tenía certificados falsificados, habilitaciones que no eran las correspondientes o vencidas, en fin, irregularidades en los papeles para la habilitación que son graves para un laboratorio que produce medicamentos a esta escala. No solo eso, descubrieron también que los controles hacia adentro del laboratorio de seguridad, de higiene, etcétera, tampoco se cumplían. Los protocolos no se cumplían. Así llegamos a una cifra de presuntas 90 personas que habrían muerto a partir de fentanilo contaminado. ¿Y por qué tanta gente compró? Cuando digo gente, digo tantos estados compraron para sus hospitales o clínicas privadas para su consumo a HLB Pharma. Porque HLB Pharma era, por ejemplo, hasta que ocurre este escándalo, muy conocido. Y no solo eso, era el mayor distribuidor y productor de sueros. ¿Viste los sueros que te ponen cuando vas a la clínica? Ese. No era un laboratorio random, como dicen ahora los chicos. Es un laboratorio conocido, antiguo, que fue comprado por García Furfaro, pero bueno, uno presume que quien lo compra sigue con los mismos protocolos, con los mismos controles, con la misma calidad del producto. Resulta ser que el fentanilo en cuestión, en el mercado, tenía un precio y HBL Pharma lo vendía muchísimo más barato. Creen algunos que se debe a al tipo de ampolla, el vidrio de la ampolla que habrían conseguido con menor calidad. Ojo que los vidrios de las ampollas son muy importantes porque por ahí puede filtrar la contaminación también. Se habla de otras cosas también, de Paraguay, por ejemplo. Quiero recordar que todo nuestro conflicto con la efedrina, que también se usa para
uso medicinal, pero por otro lado se hace droga con la efedrina, lo mismo el fentanilo. Recuerden que la historia comienza en Paraguay de la efedrina y que termina con 3 muertos, y con gente que había puesto plata en la campaña del kirchnerismo. Hay cosas muy oscuras y opacas en esta historia. Reitero, en el 2023, autoridades del Ministerio de Salud y ANMAT recibieron una denuncia por medicamentos contaminados. No hicieron nada. El tema está en que hoy lamentamos más de 90 muertes. Es probable que muchas de ellas pudieran ser ocasionadas por el fentanilo contaminado, pero que tampoco la ANMAT y el Ministerio de Salud habían hecho nada. Acá me parece que hay responsables de 2 gobiernos, el de Alberto Fernández y el de Milei. ¿Qué pasó con la ANMAT en estos 2 últimos años? ¿Hizo los controles que tenía que hacer en HLB? ¿Realmente los hizo? ¿Cómo es que HLB funcionaba con certificados truchos, habilitaciones truchas? ¿Cómo es que no se controlaba si se efectivamente llevaban a cabo los protocolos de seguridad? ¿Nadie los controló? Para mí, muchos tienen que dar respuestas en relación a esta situación. Tanto el gobierno de Alberto Fernández como el gobierno actual. Ahora la Comisión de Salud, con mayoría del kirchnerismo, le está pidiendo un informe al Ministerio de Salud de la Nación. ¿Y por qué no constituyen, a pesar de eso, una comisión que investigue en el Congreso, además del accionar de la justicia, que es lento? Que uno no puede entender que no hay ningún imputado, procesado, detenido por más de 90 muertes, presuntas muertes. Es rarísimo. Es muy raro. El gobierno va a tratar de hacer presentaciones para correr de la causa al juez Kreplak, que es además el hermano del ministro de Salud de la provincia. Hay una clara colisión de intereses, pero ni siquiera tendríamos que decirlo. Es el agua moja, sí, el agua moja. Si es tu hermano, el ministro, y vos sos el juez que está investigando no solo a ese ministerio, sino de las otras provincias que también adquirieron fentanilo, etcétera. Bueno, es obvio que hay una colisión de intereses. Está claro. No sé cuánto más hay que explicar. Me llamó la atención gente del gobierno actual, de Milei, defendiendo al juez Kreplak. Que yo no digo que sea mal juez. Lo que digo es, hay un problema de intereses. El hermano, se juntan a comer una sola el domingo, le dice, che, ¿cómo va la investigación? Es obvio. Absolutamente obvio. El agua moja, sí, el agua moja. Todo es muy raro en este caso de fentanilo contaminado. Reitero que no hay nadie imputado. Es más, a García Furfaro le dijeron que no se vaya del país. Perdón, ¿pero no lo imputás? Por lo menos para tener acceso a documentación, a qué sé yo. Mientras las víctimas siguen pidiendo claridad, saber qué pasó, la verdad, la búsqueda de la verdad, que no está llevando adelante como corresponde la justicia, ni la federal, ni la justicia de la provincia de Buenos Aires, donde hay denuncias hechas. Yo creo que en el Congreso no quieren aprobar una comisión investigadora porque para mí el objetivo de el peronismo, del kirchnerismo, es hacer responsable a este gobierno, a Lugones, que es el actual ministro, y a quienes estén al frente del ANMAT, de esta situación. Pero, insisto,
acá hay responsabilidades anteriores. Y me llama poderosamente la atención, reitero, que haya funcionarios nacionales tratando de salvarle la ropa al juez Kerplak. Más allá de que ahora el gobierno nacional dice, bueno, vamos a pedir el apartamiento del juez. Pero hasta ayer a la tarde, antes de esta decisión, estaban tratándose de salvarle la ropa al juez. Y lo vi, no me lo contó nadie. Es raro. Lo veía el exministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, que es diputado nacional. La esposa de él viajó a Rusia con García Furfaro. Es todo muy opaco, oscuro, raro y por supuesto grave desde ya. Yo reitero, recuerden que por la tragedia de Once murieron 52 personas. Mirá la dimensión que tiene esta tragedia, que presumimos de más de 90 muertes provocadas por fentanilo contaminado. ¿Y cómo es que tiene acceso Furfaro, García Furfaro, al expediente? Porque ha declarado que no hay ninguna de las historias clínicas que ratifique, confirme que efectivamente las muertes fueron provocadas por contaminación de fentanilo y que a lo mejor las bacterias eran bacterias intrahospitalarias de otro orden. Qué raro, si no están imputados, ¿cómo es que tiene acceso al expediente? Bueno, todo eso la verdad es que es tema ahora en los medios nacionales y creo que por eso empieza a tener algún movimiento en el Congreso, pero hace un montón que venimos hablando. Desde mayo que la ANMAT emite un tuit, ni siquiera una circular a hospitales, clínicas. Esto está dicho, ¿saben por quién? Por un dueño de una clínica de la ciudad de Córdoba, que fue allanado incluso, pero que él se presentó ante la justicia por muerte sospechosa, que hizo lo que tenía que hacer, es decir, tiene muestras biológicas de las personas que murieron para determinar las bacterias y que a su vez se haga el cotejo con las ampollas que tienen contaminación y ver si es la misma bacteria y demás. Bueno, ese dueño de esa clínica dijo que ellos retiraron del fentanilo que tenían a disposición de los médicos en la terapia intensiva, porque se usa generalmente en terapia intensiva o en quirófano. Claro. Ese lote, pero porque vieron un tuit. Porque vieron un tuit de la ANMAT. Y si no lo hubieran visto al tuit, y si no hubieran estado atentos a la red social X, el accionar de la ANMAT actual también tiene que ser investigado. No solo el del 2023, sino este también. Yo creo que hay gobernadores complicados, ministros de provincias complicados, gobierno nacional complicado, ANMAT complicada, ministro actual complicado, ministro anterior complicado y el anterior también, gente del ANMAT anterior también. Por eso tengo la sensación que trataron de callar el caso por mucho tiempo y un día no se pudo más. No, y además claramente hay una situación que no vamos a poder saber, es que hay mucha gente que ha muerto en los últimos meses en contextos hospitalarios y demás, que fueron cremados y que hoy ya no se puede entonces constatar si hubo, pero hay como sospechas al respecto. Entonces, me parece que no vamos a tener tampoco, tristemente, un número acabado de las víctimas de esta situación en la que parece que nadie se va a hacer cargo o no quieren hacerse cargo independientemente de la cantidad de víctimas fatales. Porque inclusive estamos hablando desde bebés que han sido intervenidos quirúrgicamente. Hay un bebé que hace un par de semanas que lucha. Sí, está en estado crítico. Claro, y después, bueno, gente más grande de todas las edades, con casos que a lo mejor no están vinculados, pero que sí de alguna u otra manera han podido recibir fentanilo y podrían haber estado infectados. Bueno, hablo de justicia, pero hablo de justicia en el plano local. ¿Qué pasó? Ayer hubo conferencia de prensa del fiscal regional de la provincia, hablo de Guillermo Beller,
El fiscal es uno de los fiscales del equipo de fiscales que investiga la causa Matías Jurado, es decir, a Matías Jurado, este hombre que está imputado por crimen agravado y que se lo investiga por otros 4 personas desaparecidas en el mismo contexto. Bueno, ¿qué dijo Beller ayer? Que los primeros resultados de los ADN constatados entre los ADN hallados en huesos y piel en la casa de Jurado con familiares de las personas desaparecidas, hay 2 que ya dieron positivos. Uno, el de Jorge Anachuri, este señor de 68 años, que es por la causa, por la única que por el momento está imputado, y otro es Alejandro Sosa, el más joven de los otros 4 desaparecidos que están vinculados a la causa o que estarían vinculados a la causa. De solo 25 años, este muchacho. Por el momento, solo esos 2. ¿Qué dijo Beller? Que las investigaciones de ADN y demás siguen el curso, lo que pasa que no en todos los restos óseos ni restos de piel que se hallaron en la casa hay material suficiente para hacer la comparación. De todas maneras, al entrar a trabajar el nuevo equipo forense, espera que se amplíe mucho más el material, pero ya son 2 los hechos confirmados. Bien. O sea, hay restos de 2 de las personas desaparecidas que fueron constatados con lo hallado en la casa de Jurado. ¿Qué dijo Beller además respecto a esto? Si bien no podemos hablar de un crimen en el caso de Sosa y en el de Anachuri, porque no hay cuerpo hallado, pero bueno, todo lleva a pensar en el proceso. Ahora tienen que delimitar otras cuestiones de ADN y de pericias forenses, como son cremaciones ilegales y algunas otras situaciones. Pero bueno, insisto, 2 de estos desaparecidos aparecieron ADN en la casa de Jurado, por eso está vinculado, por lo que se va a ampliar seguramente la causa respecto al tema. Hoy llega la gente, ya debe haber llegado la gente de Antropología Forense Nacional. El martes llegaron. El martes. Sí. También la gente están trabajando acá, están colaborando Catamarca. Catamarca vino Salta, con perros exacto. especiales, Salta, sí, porque han venido referentes de genética y pericia forense de Gendarmería Nacional de distintas provincias, cada uno con sus especialidades, porque, insisto, a diario, con la ampliación de la declaración del propio Jurado, el sobrino de Jurado y algunas declaraciones de vecinos y ocasionales testigos, es que la zona donde se va a hacer excavaciones y allanamientos va ampliándose a diario. Sí. Entonces, bueno, es por eso que además, ante las dimensiones de la supuesta causa que empieza a tomar cada vez mayor tamaño, la provincia de Jujuy conoce sus limitaciones y dijo, bueno, no tengo el personal suficiente para todo esto, pidió colaboración a la Nación, parte de médicos del cuerpo forense y así como también especialistas de Gendarmería de la Nación fueron arribando a Jujuy con perros y con otros sistemas para poder ayudar en este contexto. ¿Qué queda todavía? A ver, hay que constatar también si los restos hallados son de Juan Carlos González, Juan José Ponce y Miguel Ángel Quispe, entre 51 y 60 años los 3, que están también dentro de la misma causa, o sea, son 3 personas en condición de desaparecidos que en su momento estaban en condición de calle, cumplen con ciertas similitudes de vulnerabilidad que parecía que los convertía en la víctima ideal para Jurado. Todavía de ellos 3 no hay confirmación oficial alguna. Pero bueno, en este marco, digamos, es que ayer habló Guillermo Beller y habló sobre lo ocurrido, ya confirmando estos 2 datos que les decíamos recién. Han hablado vecinos y familiares que siguen aportando información sobre la violencia de Jurado, que ya les contamos que era conocido como el Gringo o el Machetero, que era muy temido por su agresividad. Inclusive recién hoy, que está detenido y que no puede mantener contacto con nadie, todavía hay gente que no se anima o no quiere ampliar su propia declaración, pues le tienen terror a este hombre. Pero bueno, se registraron episodios violentos muchas veces, esto lo ha confirmado el sobrino, que es menor de edad, que fue encontrado por los funcionarios judiciales y la policía el día del allanamiento, esa madrugada, el del 12 de julio, en la casa el 19 de julio en la casa del propio Jurado. Bueno, se investigan además detalles del modus operandi de la vida de Jurado, quien dijo en varias ocasiones que se dedicaba a la albañilería y la venta callejera de alimentos. En algún momento yo ya les conté que se sospechó
o se deslizó por ahí Canibalismo. canibalismo y demás. Esto por el momento el fiscal Beller lo ha descartado. Pero bueno, lo que aportó finalmente Beller es que los antropólogos que han llegado a la provincia utilizan un georradar que detecta anomalías en el suelo de la vivienda y otros puntos de interés. Es un georradar único en el país que sirve para hallar restos óseos o tejido humano en sectores que por ahí, digamos, no van a levantar toda la casa. Entonces, bueno, utilizan el georradar y a donde marca y a donde se hacen las excavaciones y demás. Pero bueno, este equipo entomológico forense analiza desde insectos en los huesos para establecer fechas Claro, está bien. hasta, nada, son equipos realmente especializados los que han llevado a Jujuy, y no solo se van a peritar toda la zona de Alto Comedero, sino que también se prevé hacer un estudio mucho más profundo en la zona de la vieja terminal y los barrios cercanos al centro de San Salvador. ¿Por qué? Porque es donde los captaba, o aparentemente cree la fiscalía que es donde captaba Jurado a las víctimas. También en la finca El Pongo hay un sector que está siendo analizado porque es donde los recolectores de residuos dejan allí la basura que saca la gente de sus casas. ¿Por qué? Porque presumen que puede haber arrojado a la basura ropa o restos de algunas de las presuntas víctimas, y entonces también se está analizando un sector de la finca El Pongo. Son muchos lugares amplios, grandes, el Zanjón, que le llamamos el Zanjón, que en realidad es una derivación de un canal un canal que termina en el Arroyo de las Martas, que ahora no tiene agua, así que puede ser analizado, pero vos tenés que rastrillar todo eso, casi te diría al detalle. Entonces, es buenísimo que que estén los perros, vinieron de Catamarca y de Salta, perros también de búsqueda, la gendarmería, como te dijo Anita, la gente de el Departamento de Antropología Forense a nivel nacional, etcétera, que colaboran porque el trabajo es muy grande. El trabajo de recolección de posibles pruebas es muy grande, puesto que, digamos, hay muchos descampados, lugares abiertos, muy amplios, donde hay mucha basura, hay pastizal alto. Bueno, no es muy fácil la búsqueda, pero hasta acá la verdad es que el trabajo que están realizando es muy serio, lo están haciendo con mucho profesionalismo y entendiendo, como dice Ana, que la policía de la provincia no puede cubrir todo, además por las especificaciones técnicas que necesitas, y por eso se ha pedido ayuda a las provincias y también a la nación para que colabore en esta investigación. Dijo también, según entiendo el fiscal Beller, que no se puede hablar todavía de un asesino serial, y dijo por respeto a los familiares de las otras víctimas, porque todavía no se sabe exactamente si murieron a manos de este hombre o están desaparecidas y todavía no se sabe el paradero. Dijo, no podemos hablar de crimen, porque si bien hallamos restos, hasta que no tengamos un cuerpo, no podemos hablar de crimen. Por ahora son personas que están en condiciones de desaparecidos, sí los restos de ADN hallados, pero como no era la totalidad del cuerpo, sino pequeños restos, no podemos hablar de eso. Pero bueno, todo apunta claramente a crímenes, porque además, con todos los relatos recabados por parte, especialmente del sobrino que convivía con Matías Jurado, al que no nombramos porque es menor de edad, y protegemos su derecho de la privacidad, pero también los vecinos, los aportes. Hay vecinos que contaban, no sé, esto de que caminabas a 2 cuadras y dabas vuelta a la cabeza y a lo mejor él venía caminando y ya te amenazaba y sacaba de entre medio de la ropa machetes. O sea, una persona totalmente violenta, una persona que no solo lo mantenía sometido a este chico menor de edad con el que convivía, sino el abuelo del chico que también vivía en la misma casa. Hay familiares que quiero aclarar, no es el padre de Jurado. Claro, no es el papá de Jurado, sino que es el papá de la mamá de este chico. Son hermanos con Jurado, la mamá y Matías Jurado son hermanos por el lado de su mamá. Pero bueno, el tema es que había un sometimiento para con todo el mundo. ¿Quién se lo cruzaba? Los vecinos sabían que no querían pasar ni por la vereda porque él les decía cosas. Era una persona violenta, no solo desde lo verbal, sino también, bueno, obviamente desde lo físico. Y se han empezado a conocer un montón de hechos que van sumando a la causa. Así es. Lo importante en este marco, entiendo, es, que ya lo había dicho Beller la semana pasada, es brindar información oficial. Por supuesto que uno va averiguando y trabaja en sus fuentes y demás, pero en un caso tan grave donde uno debe ser muy preciso al momento de hablar y dar los detalles,
Beller se ha comprometido a darnos una conferencia o un movimiento de prensa semanal para ir contando los avances. La gente que ha llegado desde afuera para trabajar en materia forense es enorme el grupo, con una especialización tremenda. Como les digo, hay perros que han ido hallando restos en lugares extraños y ahora hay que ver si esos restos son humanos o son animales, y si son humanos, si hay alguna vinculación o no con jurado. Perfecto, muy bien. Gracias, Ana. La verdad que este caso concita la atención de toda la provincia y también de gente a nivel nacional, y está bueno que el fiscal dé información igual para todos. Me parece que está bueno porque el acceso a la información es importante para aquellos que quieran saber. No tiene que ver con nosotros los medios, ¿eh? Me parece que nosotros somos solo el medio para que todos estén informados. Paritarias, gremios docentes aceptaron la propuesta salarial bajo protesta. Me parece que es una buena noticia tanto para Sadir como para su gobierno, que los gremios, más allá de la protesta, de no estar tan de acuerdo, hayan aceptado la propuesta salarial. Sí, a ver, también hay que decir que independientemente de los sectores docentes, ayer continuaron las reuniones por paritarias con los otros sectores gremiales, porque bueno, generalmente la paritaria docente marca el puntapié inicial para el resto de los gremios. Exacto. Pero bueno, que haya, más allá de todo, una aceptación por parte de los docentes implica que hay como una situación más calma en materia social. Insisto, en tanto a CEDEMS como ADEB y los demás resolvieron aceptar el último ofrecimiento del gobierno, aunque le han pedido algunos cambios, algunas condiciones. Pero ya que haya una aceptación implica que este próximo salario, es decir, el del mes de agosto, se va a liquidar con las propuestas realizadas. Recordemos que hay algunas condiciones que había propuesto el gobierno, por ejemplo, pagar 1,5 con el del 3% del aumento, 1,5 con agosto, otro con septiembre, ítem frente a alumnos para preceptores, mejoras en asignaciones familiares, aumento en el salario básico. Pero bueno, la comisión directiva del CEDEMS dijo, nosotros aceptamos bajo protesta. La decisión unificada se hizo por las asambleas zonales que se habían comprometido a hacer ayer los gremios y finalmente lo aceptaron, pero también hablaron de algo de violencia institucional, tiene que ver con la falta de regularización de ADEP y otras cosas. Pero bueno, la aceptación de este aumento, calificado como insuficiente, fragmentado y condicionado, está sujeto a algunas exigencias que pusieron los gremios. Uno, eliminación inmediata de los ítems por inasistencias. A ver, el gobierno les quiere descontar los días de paro de las semanas previas. Entonces los sectores estatales te dicen, los docentes, nosotros vamos a aceptarlo, pero no nos descuenten los días de pago. Claro. Devolución de los días de paro ya descontados en meses anteriores y una garantía por escrito de que no va a haber nuevos descuentos por medidas de fuerza legítimas, dicen los gremios. Reapertura de paritarias para la primera semana de septiembre y redistribución del aumento en solo 3 cuotas. ¿Por qué? Porque el aumento no solo estaba previsto para agosto y septiembre, sino también el aumento en otros ítems que se iban a hacer en 5 cuotas. Entonces dicen los gremios, no, en vez de que sean 5, que sea solo en 3, que nos devuelvan los días descontados, que nos aseguren que no nos van a descontar más por los paros y nosotros aceptamos. Creo que va a haber entendimiento en esto porque, bueno, es una necesidad tanto del gobierno de mantener la calma social, por el otro lado, que los chicos dejen de perder días de clases. Hay escuelas que no se ven afectadas porque la mayoría de los docentes van a clases, pero hay muchos chicos que no. Entonces, nosotros sabemos lo que es en Jujuy cuidar cada día de clase porque hemos tenido años con 0 día de clase, por eso surgieron tantas escuelas privadas y demás, pues los chicos no tenían clases nunca. Bueno, el gobierno necesita resolver esto y además, una vez acordado con los gremios docentes, es como que es más fácil también acordar con el resto de los sectores. Bueno, muy bien, 11 de la mañana en toda la República Argentina. Yo que vos no me iría de donde estoy sentado mirando Trentina, que viva la Pepa, arrancá cuando quieras, como ustedes quieran llamarlo, porque tenemos información. ¿Qué pasó realmente el día de la inauguración de las escuelas de arte o de los edificios de la Ciudad de las Artes? Ayer, Anita tiró un dato. Hemos charlado de eso. Pero hoy lo sé todo. Lo sé todo. ¿Por qué es importante esto?
porque ha generado luego rispideces, vamos a decirlo así, en el gabinete provincial. Y también operaciones respecto de candidaturas que van a terminar de cerrar el domingo. Venía todo en calma y se armó un barullo. ¿Qué palabra? Qué palabra que Un utilizaste. barullo se armó que descuajeringó, otra palabra antigua, todo lo que venía atadito así, hilvanadito, con hilos. No te vayas de ahí que te voy a contar todo eso. Después vamos a hablar de frases de el ministro de Regulación, Modernización, Sturzenegger. Vamos a hablar un poco de la microeconomía, que me parece que es importante que empezar a hablar más de la micro que de la macro, porque el problema está en la micro. Y obviamente, algo de política como siempre, porque si hay algo que nos apasiona, es la política. ¿Entendés? No te vayas de ahí. No estamos haciendo... ¿Cuánto vamos de rating? A ver, para que me fijo. ¿Ya le pusieron like? ¿Hicieron todas esas cosas que tienen que hacer o no? Le pusieron like. Pero no tenemos pico de rating. Qué Ah, bueno. bueno, pero va subiendo. Va Bueno. subiendo de a poquito. Avísenle a los vecinos que nos vean. No, es gratis decirle que no, tienen que pagar. Que nos pongan ahí un rato. Like al vivo. Like al vivo. Dale, ya volvemos, René. Prendete, escucha y agárrate que Rosario Agostini conduce. Y que viva la Pepa. 11 de la mañana, 14 minutos en toda la República Argentina. Viene el Día del Niño. Cortémosla con el Día de la Niñez, chicos. No hay nadie que yo conozca que diga Día de la Niñez De las infancias. o de las infancias. La pucha. Casi digo una mala palabra. ¿No? Es el día de las niñas. Innecesario. Eso El sabía. Día del Niño, chicos. O sea, nadie dice, ¿dónde vamos a pasar el Día del ¿cómo es? De las De las niñas. niñas. Nadie dice eso en su De casa. las infancias. Hablemos como hablamos habitualmente, ¿entendés? La coloquialidad, eso es un neologismo, la coloquialidad. ¿Qué voy a hacer con esto ahora? Porque me va a poner nerviosa tenerlo en la mano, Dios mío. ¿entendés? O sea, no voy a poder seguir haciendo el programa si no tiro esto. Ay, gracias, Ana. Qué inteligente. Bueno. Este es un momento para TikTok. Me voy a callar porque... René no puede más. Pero Pero porque él realmente es malvado. Y pero le encanta reírse de mí. no iba a poder seguirse. Que va a estar todo el bloque con la mano con hierba. O se iba a parar en el medio de la nada. Porque viste que ya no le importa nada. Se iba a parar y se iba a ir. Bueno, chicos, es Día del Niño. Sí. ¿Entendés? También de la niña, de las niñas, pero le decimos Día del Niño habitualmente. Sí, mayoritariamente. Hay mucha gente que le dice de las infancias y qué sé yo. Pero bueno, nada. Eso. En marcos más institucionales se dice de las infancias. La gente en la casa dice el Día del Niño. ¿Entendés? O sea, coloquialicemos la vida. Obviamente, la expectativa de quienes venden, estamos hablando de jugueterías, etcétera, es alta, porque el Día del Niño es como Reyes o el 24 de diciembre, ¿viste? Esperan esos momentos para hacer la venta del año prácticamente. La pregunta es cómo llega el argentino, la argentina, como diría Cristina, argentinos y argentinas. Yo arruino todo lo que estoy por decir las pavadas que Tal hago, cual. ¿te das cuenta? Pero bueno, no importa. O sea, qué feo que Ana me diga tal cual. Porque Es que lo arruinás, pero bueno, viste, yo soy políticamente correcta. Si vos lo asumís, yo te voy a decir es verdad. Además, después de lo que acabas de hacer, no tenés autoridad moral para decirme nada. es verdad. Bueno, vámonos. Es cómo llegan los argentinos a este domingo, Día del Niño, para realizar las compras que habitualmente las familias hacen para regalarle a sus hijos, a sus nietos, sobrinos, etc. Y acá me quiero parar sobre algo que yo veo que converso con analistas políticos, económicos de nivel nacional, esos famosos que ustedes ven. Yo a veces hablo con ellos. No sé por qué me responden, pero me responden. Bueno, ponele. ¿No? Y nadie dice, o muy pocos de ellos hablan, de que en verdad hay una enorme preocupación
Porque la microeconomía, la tuya, la mía, la de Anita, la de René, la de Jorge, la de nosotros, es muy complicado llegar a fin de mes. Pero muy complicado. Ayer se viralizó, o días anteriores se viralizó, un posteo de una chica joven, universitaria, profesional universitaria, que decía que trabajaba 12 horas por día, pero que estaba endeudada con el banco, con la tarjeta, y que no había manera de salir de esa situación. Y lo que mostraba, o lo que ella decía, es que en realidad ella había cumplido su objetivo. Su objetivo era recibirse, tener una profesión y trabajar. Ahora, con todo lo que trabajaba, ese objetivo cumplido no le permitía tener una vida con expectativas de superación, de mejora, etc. Creo que ahí está el detalle que tenemos que analizar en relación a la economía. Yo de macroeconomía realmente sé muy poco, me cuesta mucho comprenderla, pero los que saben te dicen, está ordenada. Hay críticas, podemos criticar un par de cosas, pero dentro de todo está ordenada. El problema hoy es qué pasa con la economía de cada familia o de cada persona en este país. Porque hoy se utiliza la tarjeta para hacer las compras de la comida. Y a fin de mes no les alcanza a las personas, algunas, no a todas, para pagar esa tarjeta de la comida que compró. No es que se utiliza solo la tarjeta para bienes, no sé, me compré, qué sé yo, una computadora. Cambié las ruedas o las llantas, qué sé yo, de las cubiertas del auto. No. Compré comida y no me alcanza. No me alcanza para pagar los servicios, el gas, la energía eléctrica, el agua, el impuesto inmobiliario. No alcanza. Entonces, objetivo cumplido. Se recibe, va a la facultad, se esfuerza, tiene mérito, tiene una profesión, trabaja 12 horas por día, con mérito. Y no hay expectativa de futuro. De eso hablamos poco. Muy poco. Que creo que es el talón de Aquiles de este gobierno y de este proyecto económico. No voy a hablar de los jubilados porque es una redundancia. Todos sabemos que los jubilados no llegan a fin de mes. Entonces te dicen, no, pero la jubilación promedio, mirá, la jubilación promedio es un dato estadístico que te sirve a vos para mentirle a la gente. Pero podés mentir un tiempo, no todo el tiempo, porque el que te está escuchando objetivamente, si es jubilado, sabe cuánto cobra. Y acá hay un 80% de las jubilaciones que cobran la mínima, no el promedio. Y que no llegan. Que si no tienen otro ingreso por alguna situación anterior, o los hijos ayudan, o lo que fuera, no llegan. Y van abandonando consumos. Y van abandonando habitualidades. De esto vengo hablando hace rato. Hay un problema de poder adquisitivo, porque después que pagás todos los servicios, y hoy el mundo se ha complejizado. A ver, yo no sé quién puede vivir sin internet, sin pagar el celular, los datos del celular. No sé quién puede vivir, ponele, sin pagar televisión por cable. En general, la vida se complejizó, los gastos aumentaron
y tenés una clase media pauperizada. Esa clase media, que Carrió lo viene diciendo hace años, es la que a su vez le da trabajo al que hace changas, al que corta el pasto, al piletero, al pintorcito, al, no sé, al plomero, al electricista, etc. No sé cómo será en las ciudades grandes. Sí sé cómo es en las ciudades chicas, donde en general, no sé, pienso en mi mamá. Mi mamá tiene 2 o 3 habituales de ella, habitués de su casa, que uno es el electricista, otro es el plomero, otro es el que le arregla las plantas y demás, que en muchos casos es ella la que les da trabajo. Si mi mamá no llega a fin de mes, ellos no reciben esa platita cotidiana por un trabajito que le hacen a mi madre. Entonces, cuando la clase media se pauperiza, derrama esa pauperización hacia quienes ofrecen servicios a esa clase media. Los sábados, en el barrio donde nosotros vivimos, Anita y yo, acá hay mucho espacio verde, ¿viste? Las casas tienen patios, la entrada también con césped, digamos, ese es el estilo, no son edificios. Vos los sábados, acá no podías dormir después de las 8 de la mañana porque arrancaban todos los jardineros a cortar el pasto. Todos, ¿eh? Hoy, si escuchás uno a la distancia, es con suerte y viento a favor. Y veo a mis vecinos hacer ellos el trabajo, que no está mal. Digo, no está mal que uno, dueño de casa, corte el pasto. No me van a ver, chicos, porque soy horrible cortando el pasto, pero sí mis vecinos lo hacen. Eso es ausencia de trabajo para los que cortaban el pasto, para los conocidos jardineros de la cuadra, que todos los conocemos, además, nos compartimos a veces el jardinero, che, pasame el teléfono del tuyo, que es bueno, que lo vi, que no sé qué. De nuevo, la pauperización de la clase media lleva a la pauperización de las clases más bajas, que viven de la changa que otorga la clase media. Hoy hacer, pensar, imaginar una refacción en tu casa es casi un milagro. Y si vos no refaccionás, no arreglás, no sé, voy a hacer otro cuarto porque no sé qué, voy a arreglar el techo porque ya vienen las lluvias, ¿Qué hace el albañil? No el que trabaja en una empresa constructora, el albañil, el que hace la changa. No tiene trabajo. Si vos no podés comprar pintura para pintar, no digo tu casa, digo repasar las puertas, repasar las ventanas. Viste que todo esto se hace en el invierno, antes de que llegara el verano, que es la época de las lluvias. El que pinta no tiene trabajo. Ni hablar de el que vende la pintura, del corralón, de, no sé, tenés que ir a comprar los rodillos, el pincel, o el balde para el albañil, la palita para el albañil. No te vende el cemento, qué sé yo. Se resiente la microeconomía porque no hay plata en la plaza. Y algunos festejan que los comercios de cercanía, etcétera, no convaliden el aumento de los precios. Y te dicen, no convalidan el aumento de los precios porque en realidad saben que no van a vender, porque no hay plata. ¿Vos entendés que están festejando que no es que vuelven para atrás con aumento de precios y no aumenta la inflación? Porque en realidad no hay plata para que la gente consuma. Y no estoy hablando del boom del consumo, estoy hablando del consumo básico. ¿Vos entendés que festejan que la gente no tenga plata y que por eso, o gracias a eso, no aumentan los precios? Yo festejo que no aumenten los precios. El problema es que no quiero festejar que no aumentan los precios porque la gente no tiene plata para consumir. En los países desarrollados, en los países en serio,
donde el salario es en dólares parecido al nuestro, en realidad alcanza para alquilar, tener un autito, pagar el seguro, pagar los servicios y demás. Y no es que bajan los precios porque la gente no tiene plata. No suben los precios porque no hay inflación. Pero no porque vos seques la de liquidez a la sociedad. Porque eso significa que alguien no la está pasando bien. ¿Me explico? La virtuosidad es lo que nos falta en el análisis económico de la Argentina. Si vos tenés fiebre y yo te doy un ibuprofeno y así logro que te baje la fiebre, festejo que te bajó la fiebre, en realidad porque te di el ibuprofeno tengo un problema de falta de virtuosidad, porque lo que yo tengo que atacar es la infección, porque por algo tenés fiebre. Ahora bien, estoy atacando la infección, pero no te estoy bajando la fiebre. Te estoy dando el antibiótico, tal vez correcto, pero mientras tanto te estás deshidratando, estás con fiebre alta todo el tiempo, te falta potasio, etc. Bueno, tengo que encontrar la fórmula para lograr aliviarte los síntomas sin generar inflación, sin generar más infección y atacar la infección. La paciencia tiene un límite. Yo no creo en el festejo. Creo que muchos estirarían su paciencia si el gobierno fuera serio a la hora de decirte que te duele porque estoy atacando la infección, pero que ya se te va a pasar y que se te va a pasar en 2 días, 6 meses, lo que sea. Y no festejar que te duele, que tenés fiebre, que te estás deshidratando, porque en realidad soy el mejor del mundo y estoy atacando la infección sin darte un ibuprofeno. Y mira qué bien que estoy. Y festejarlo mientras el paciente se retuerce porque tiene aún la fiebre. La paciencia tiene un límite. No hemos llegado a ese límite todavía. Pero creo que el gran problema que vemos muchos, que no se dice mucho en televisión porque no es políticamente correcto, es la microeconomía, el metro cuadrado. Los gobernadores, estos 5 gobernadores que armaron este frente electoral, la ven todos los días. Yo hablo con un par de ellos. Y lo primero que te dicen es, el problema que tenemos no es hoy la macroeconomía que está medianamente ordenada, sino la microeconomía. Y la paciencia de la gente tiene un límite. Hay regocijo en el sufrimiento de aquel que no puede lograr el consumo habitual que tenía. Y festejan que a partir de esa falta de poder adquisitivo se genere el bajo consumo y por lo tanto así no se consoliden las subas presuntas de precio. Falta de virtuosidad tremenda. Veremos cómo transitamos el Día del Niño y cómo la pasan las jugueterías, que son de alguna manera quienes se benefician anualmente cada vez que llega el Día del Niño. Veremos ahí cuál es el impacto efectivo del consumo para el Día del Niño, que son días festivos que aprovechan muchos para vender. En fin, bueno, no sé si estarán de acuerdo o no. Yo hago un análisis, Ana, sobre la realidad, digamos, sobre lo que nosotros vivimos, lo que escuchamos de nuestros amigos, de los que nos rodean,
de nuestro círculo ampliado. Además, ustedes saben, yo tengo un food truck, entonces sé lo que consume la gente. Veo en una galería de food truck que tienen una oferta muy dispar, con precios muy bajos algunos. Nosotros tenemos precios altos, pero porque vendemos cosas distintas. Pero, no sé, vos podés comer 3 hamburguesas por 15.000 pesos y así todo. Hay noches que no tienen ni una mesa. Sí, bueno, a ver, se conjugan un montón de cosas. Primero, todo el espectro macro y microeconómico del que acabas de hablar. En Jujuy hay un congelamiento de los salarios en materia de privados, independientemente de lo que diga la nación, de que el privado le viene ganando sistemáticamente, que es la palabra que utilizan digamos, a la inflación, no es real el impacto en el aumento de las tarifas de gas, de luz, el permanente aumento de combustibles, del que no hemos hablado en estos días, porque bueno, nos ha llevado la información para otro lado, pero están realizándose ajustes en el costo de combustibles de manera permanente, no solo en la estación de Bandera, hablo de YPF, sino también en las otras estaciones, al punto que ayer los juzgados contravencionales de Jujuy informaron que la actualización de las multas que se pagan en UIF, es decir, en unidades fiscales, que tienen relación con el precio de la nafta super de YPF, se va a actualizar cada 15 días. O sea, ya ni siquiera es que cada vez que subía el combustible a los 2 o 3 días se actualizaba, sino que ahora directamente cada 15 días lo van a actualizar. Vos me dirás, bueno, pero son contravenciones. Bueno, está bien. Cada uno verá si lo hace hablando o no. del síntoma. Pero en realidad lo que tiene que ver, claro, es con el aumento del combustible, que hace un par de semanas atrás lo escuché a un colega nuestro, contador, que digamos que entiende mucho más de esto, y que decía que en alguna declaración mediática alguien del sector de combustibles había dicho que había un atraso del 18%. Dice, al bolsillo le impacta, pero en realidad le impacta más en la cabeza del consumidor pensar que todavía le tienen que ajustar 18% el costo del combustible para que supuestamente llegue. Dice, una persona que trabaja en el campo o que trabaja con un vehículo, entiéndase, servicio de transporte, lo que sea, dice, ya está pensando en cuánto se le va a ir y cuánto está supuestamente atrasado el combustible. Dice que no creo que no sea así, decía este colega. Claramente lo es. Lo que pasa es que como todos los días tenés un aumento y el salario no aumenta en la misma proporción, como aflojaron el tema de los servicios, digo, esto de los impuestos y digamos, dejaron de sostener esos subsidios para que ahora, entonces es imposible, el sueldo sube proporcionalmente a los que le sube, porque no a todos les sube el sueldo, lo que mide la inflación, pero la inflación es relativa, porque vos tenés en realidad que medirlo con aquellos ítems que no suben de manera permanente y supuestamente ese ítem fue de 1,5. No hay forma. Yo utilizo vehículo y cargo prácticamente 2 tanques por mes. Yo pasé de pagar 22 hace 1 año y medio a pagar 48.000 el tanque de combustible. Y mirá que en Jujuy las distancias son cortas, que cuando hago una salida aprovecho a hacer varias cosas y volver y no tener que mover, pero... Sí, no tenemos el problema que puede tener Buenos Aires. Claro, que vos tenés que hacer todos los días, claro. no sé, media ciudad, claramente. Pero bueno, es imposible. Ayer, bueno, yo les conté que antes de ayer había estado en la Feria del Libro. Y los libros también han sufrido claramente el impacto de la inflación. Digo, tengo una nena que le gusta una escritora y habitualmente comprábamos libros de la colección de esta... Y hoy, no te digo que sea imposible, pero realmente es costoso. Y yo tengo una sola hija para regalarle por el Día del Niño. Entiendo de esos papás que tienen 2 o 3 chicos y que aunque sea una pavada, intentás que no pase desapercibido, pero es tremendo. Es tremendo. Mira, y además hay una variedad de precios. Una estupidez. Sí. Voy al kiosco, habitualmente compro los mismos chupetines los fines de semana. Y pasan de 100 a 150, o sea, un 50% de aumento. Está bien, es un 150 pesos, un chupetín, me decís, no me modifica. No, pero digo, ahí tenés que tener en cuenta el 50% de aumento en un fin de semana. Exactamente.
Bueno, el otro día charlaba con alguien del gobierno nacional, voy a repetir, del gobierno nacional. Hacíamos un análisis, me decía, si yo no estuviera hoy en este cargo, estaría cobrando 1.200.000 pesos. Y me dice, tengo 3 hijos, les tengo que pagar el colegio, porque es la típica clase media que manda a los chicos a los colegios privados por la cantidad de paros que solía haber. Entonces me dice, bueno, me dirás, tengo que sacarlos del colegio privado. Bueno, está bien, los saco. El tema es que también afectan a los chicos, porque los chicos pierden sus amigos, su grupo histórico, etcétera. Bueno, ponele. Me dice, tengo que pasar la cuota alimentaria. Y además ayudar a mi ex esposa, que también tiene un sueldo magro, a pesar de que ocupa un lugar importante en una empresa. Dice, y no hay manera que lleguemos. Dice, yo le cargo de combustible el vehículo a ella porque ella no llega y no cobra poco en el contexto, estoy hablando, ¿no? Entonces, bueno, hacíamos una suma de cosas que paga hoy alguien de clase media, básico. Dice, no hay manera, no hay forma. Bueno, me lo decía, yo charlaba con alguien de este gobierno nacional, no del gobierno provincial, del gobierno nacional, que obviamente tiene una mirada racional, de sentido común. Me dice, la verdad, ¿qué querés que te diga? Yo creo que la macro, ponele que está más o menos ordenada, pero esto así no puede seguir funcionando en la micro. No lo podemos decir públicamente, pero todos lo sabemos. Este cuento de hemos sacado a 12 millones de personas de la pobreza es mentira, es estadístico porque se mide la cantidad de pobres según la inflación. Pero decime si en tu casa, en tu caso, si conoces a alguien que haya salido de la pobreza. Todos conocemos gente pobre, que está, digamos, que no vive como nosotros vivimos, a eso me refiero. ¿Vos conocés a alguien que haya salido de la pobreza? Y si hubieran salido 12 millones de personas de la pobreza, sería un boom de consumo, porque aquel que ya no es pobre puede consumir otras cosas, ¿no? No está pasando, porque el consumo se ha retraído. Entonces hay algo acá que no está funcionando bien. O sea, hay un choque, una colisión de ideas que a mí me produce por lo menos disonancia cognitiva. Luego veo el tuit de Javier Lanari de hace un par de 3 o 4 o más tal vez días atrás, que festejaba que 7 millones de personas se habían sumado a la clase media. Entonces decía, pará, sacaste 12 millones de pobres de la pobreza, pero 7 millones solamente están en clase media. ¿Dónde quedaron los 5 millones de personas que en algún... No sé, porque si vos sacaste 12 millones de personas de la pobreza, se supone que suben en la escala del índice sociológico. Entonces están, ¿cuál es el siguiente escalón? La clase media. Ahora vos me estás diciendo, tengo 7 millones nuevas de personas en la clase media, pero también me decís, tengo 12 millones de personas que saqué de la pobreza, bueno, hay 5 millones que no están. Tengo un problema de disonancia cognitiva. No hay boom del consumo en supermercados, qué sé yo, mermelada, viste que son gustos que uno se da. Bueno, los pobres no compran mermelada porque no les alcanza, no compran dulce de leche. Bueno, tendremos que tener un boom de consumo de ese tipo de consumo que es típico consumo de clase media. Y no está pasando. Entonces hay disonancia cognitiva entre lo que te dice el gobierno, los operadores del gobierno, los propaladores del gobierno y lo que vos vivís. Yo no conozco a nadie, chicos, nadie pobre que haya salido de la pobreza. Yo le conté que hace unos meses atrás tuve una cena donde, bueno, había empresarios y demás que me decían, no, porque la cantidad de pobres que están mejor ahora. Yo les decía, chicos, ustedes tienen camionetas 4x4 y de otros que no existen. Salgan del circuito La Viña, Los Perales, Ciudad de Nieva y el centro y vayan a recorrer las calles de tierra, muchachos. Ahí se van a dar cuenta que no hay ni un pobre que haya mejorado su condición. Ni uno. Pero no nos mientan más. Podés mentir un montón de tiempo, pero no todo el tiempo. Ni a todos a la vez. Te dicen, los salarios y las jubilaciones en dólares están como históricamente, no sé qué. Bueno, pero decime lo que sale las cosas en dólares, porque pueden haber salarios parecidos en dólares, pensándolos en dólares, por ejemplo, que Estados Unidos. Yo tengo amigos que viven en Estados Unidos. Ahora, un jean en Estados Unidos te sale $20. Y ellos cobran $1.500.
Entonces, no te cuesta comprarte un jean, una remera, un suéter, no sé, la comida. A ver, hablo con la gente que vive en el exterior. Alguien que vive en Roma y que cobra 1.000 euros, alquila, puede pagar su alquiler. Hablo de Roma, ¿no? Por supuesto, no vive en la ciudad vieja, viven en departamentos, obviamente. Tiene su autito, paga el seguro. Todo esto que te cuento lo pregunté, lo vivo, digamos, es así. Y si son dos, se suman los dos haberes y pueden ir de vacaciones, no se darán los lujos, no subirán a un yate. Y trabajan todos los días, pero tienen expectativa de futuro. Acá eso no existe. No existe. En Estados Unidos sí, con el mismo nivel de salario que tenemos nosotros en dólares. Pero claro, el costo de vida es diferente. Absolutamente distinto. ¿Qué va a hacer? Es como festejar los goles en el arco del frente, pero no sumar lo que tenés en el arco propio. Vos tenés que medir las dos cosas para saber cómo sale el partido. Hicimos 5 goles. ¿Y bueno, ¿y qué ganaste 5-0? No, pero me hicieron 6 acá. Entonces perdiste el partido. Hiciste 5 golazos, ponele. Pero estás perdiendo el partido. En fin, bueno. Uy, 44 minutos pasaron de las 11, Sí, Anita, es un montón. sí. Vamos con otro tema. Cambiamos de tema. Cambiamos de tema. Bueno, este fin de semana es el Día del Niño, hemos hablado de eso. Y hay un grupo de veteranos, dicen ellos, son cuarentones, pero bueno, están dentro del fútbol de veteranos, que juegan, se llaman, viste que acá es muy común, por lo menos en Jujuy, que los grupos de amigos tienen nombres. Sí, Tienen claro. nombres. Bueno, ellos son los amigos de Villa San Martín. Cuando San Martín lo conocía como Villa San Martín o Villa Belgrano, que están una al lado de la otra, y hoy son los barrios. Pero ellos se siguen llamando amigos de Villa San Martín. Y bueno, hace un par de años, después de la pandemia, se juntaron a un día a jugar al fútbol de veteranos. Y dice, en el tercer tiempo, entre vaso va, vaso viene, charla, un choripán y demás, nos acordábamos que cuando éramos chicos había festivales del Día del Niño que los organizaban el padre de la iglesia, algún otro vecino, y dijimos, ¿por qué no traer eso de vuelta para los chicos del barrio de la zona donde vivimos? Entonces, bueno, se juntaron un grupo de amigos, como te digo que son los amigos de Villa San Martín, que algunos son veteranos de fútbol y después hay otras chicas, las mujeres y los vecinos, qué sé yo, que van a reeditar, como todos los domingos del Día del Niño, la celebración en Villa San Martín. En Jujuy Online Noticias está la nota, ahí están los teléfonos por si alguien quiere colaborar. Ellos piden colaboración en cualquier cosa, leche, azúcar, cacao, juguetes. Por ahí no tenés nada de eso, pero no sé, tenés unos pesitos que querés donar o lo que sea. La idea es que, como todos los domingos del Día del Niño, haya un chocolate, unas facturitas, un juguete y siempre, viste, algunos de esos juegos inflables y demás para que los chicos del barrio por ahí no resientan su festejo a partir de todo lo que estábamos hablando recién. Así que bueno, estos amigos que dicen, nosotros cuando éramos chicos, el padre Ferrari de la iglesia de la Sagrada Familia nos hacía el festejo al Día del Niño. Bueno, nosotros también queremos que los chicos lo tengan. Hace 4 años que lo vienen haciendo y este domingo lo van a reeditar. Me encanta eso. Y además una cosa que dijo Ana es verdad, los grupos de amigos tenemos nombre. Nosotros somos los que mi tempo, varones y mujeres. Sí. Las mujeres solas somos las amiguichis. Pero en realidad conformamos que mi tempo, hombres y mujeres, y las mujeres de que mi tempo nos llamamos amiguichis. Está muy bien, está muy bien. Tenemos, no me había dado cuenta, pero es verdad. Tenemos como nombre, conozco los vamos que venimos, bueno, en fin. Vamos a Jujuy, vengan, vení. Vení, te voy a contar. Así es Jujuy. Nos quieren mentir. ¿te Es das más cuenta? chiquitito. Claro. Y nos quieren mentir. Nos quieren hacer pasar el gato por liebre. ¿Cuándo fue la inauguración de la El Ciudad de martes. las Artes? Hace 2 días. Día martes, 5 de la tarde. Ana, como yo, como tantos otros, recibimos la invitación para participar. Nosotros como periodistas, el resto por distintas razones, políticas o educativas o lo que fuere, de esta inauguración. ¿Qué decía? 2 veces me llegó la inauguración.
17 horas. Resulta que algunos dijeron, 17 horas. Quien dice 17 dice 17:30, como te contó Anita. El gobernador llegó en tiempo y forma. ¿Por qué? No solo porque es puntual, sino también porque el conflicto docente no estaba resuelto y entonces tenían algún temor, que, bueno, hubiera alguna manifestación en contra de esta inauguración, aprovechando que iba a estar el gobernador y la ministra. 5 en punto estuvo Carlos Sadir, paradito ahí. Estaban los chicos que iban a hacer los shows, los espectáculos y demás. Estaban los docentes. O sea, estaba la gente importante, digamos. Sos mala. Miró el reloj y dijo, arrancamos. No, pero que falta Gerardo, falta Juli, falta los funcionarios. No, pero están los chicos y están los docentes. Nada, arrancamos. Y arrancan. Empezaron todos a llamar por teléfono a Gerardo Morales, Juli, Jorge, los concejales, los funcionarios, todo que ya había arrancado el acto. Empezaron a caer tarde a las chapas, como decimos acá, no sé si eso se dice en todo el mundo, pero rápido, como pudieron, en las camionetas y qué sé yo. El que llegó tarde fue Gerardo Morales, Juli, Jorge y los funcionarios. Me cuentan que ahora inventan, para hacerlo enojar más a Gerardo, que en realidad había un horario primero y que después lo cambiaron. Es mentira, porque nosotros hemos recibido la invitación y siempre estuvo previsto que sea a las 5 de la tarde. Entonces dicen, cambiaron el horario y no nos avisaron. No le avisaron a Gerardo. No es verdad. Siempre estuvo previsto que se hacía a las 5 de la tarde. Y a las 5 de la tarde se hizo. El problema es que a Gerardo ya no lo esperan. Y estaba recontra enojado. Me dice alguien que estuvo ahí y al lado. Dice, o sea, es el enojo que tenía. Estaba indignado. Llegó corriendo. Para no perderse la foto, le sacaron una. Porque cuando dejas de ser ya no te esperan. Este hecho que parece una pavada, que parece menor, que parece secundario, que no parece importante, generó un lío. Al otro día Anita me dice, escúchame, me parece, por el chat, y tengo testigo que es René, me parece que están echando a un ministro del gobierno. ¿Cómo que están echando a un ministro del gobierno? Pero si yo sabía... No, lo están echando. Ok, vamos a chequear. Ana chequea, yo chequeo. Conclusión. No, ya me dicen, ya se resolvió el problema. ¿Pero qué problema había? No, es que parece que funcionarios allegados del círculo íntimo de Gerardo Morales estaban tan enojados que armaron un lío, prácticamente echaron a un ministro por circunstancias bastante extraordinarias, y en realidad el que tiene que echar al ministro es el gobernador, ningún otro. Y el ministro dijo, ¿dónde está el problema? No, que que el otro. Claro, porque al ministro que querían echar es un converso sadirista. Entonces los gerardistas lo tratan de traidor. Ahí está el problema. Por eso los gerardistas lo querían echar y le avisaron que lo iban a echar. Y luego Sadir dice, ¿por qué lo voy a echar? Si un problema había pero se generó, ¿cómo dicen en el barrio? Sí, como vos decís, un pute. Putería barato. De vecina. Eso pasó. Barullo berreta. De vecindad de barrio. De la vecindad del Chavo. Eso fue.
Eso generó a su vez operaciones. Y arrancan a mandarte los mensajes. No, que los candidatos los va a poner Gerardo, que Gerardo quiere que sea tal y cuala. Le voy a poner cuala porque la número 2 va a ser mujer. Y no sé qué. Y que entonces, bueno, del otro lado contestaron, ok, vos pones esos dos, pero yo cambio todos los funcionarios del gabinete, sobre todo los tuyos, a partir del 10 de diciembre. No, qué bueno. Un lío, un entuerto, operaciones que iban y venían. Llamo de nuevo por teléfono. Pregunto, ¿cómo está la cosa? Como estaba antes. ¿Habrá cambios de gabinete? No, por ahora no. ¿Y después? Puede ser, pero viste que están pensados hace como 4 meses. Sí, efectivamente, es cierto. En el medio, ¿quién se cree este gobernador para no consultarle al jefe político de la Unión Cívica Radical del acuerdo electoral que iba a hacer con los gobernadores? Ahí estaba la madre del borrego. Carlos Sadir. Esto es objetivo. Yo sé que yo hago interpretación de datos y a veces le pongo, bueno, viste, mi manera. Yo soy del acting. Yo soy teatrera. Pero es interpretación de datos. No es lo que yo pienso, son los datos. Lo que pasa es que los interpreto. Carlos Sadir está teniendo un vuelo nacional preocupante para Gerardo Morales o para los moralistas. Después de este acuerdo electoral, que como bien te contó Ana más temprano, resulta que el señor gobernador hizo sin consultar a Gerardo Morales o a la gente de Gerardo Morales que está en el gabinete. Solo 2 ministros sabían de esto. De hecho, ni siquiera tenían la confirmación de cuándo iba a pasar, pero sí les había anunciado que iba a ser un acuerdo, y son ministros cercanos a él, de pura confianza de él. Con este movimiento que hizo Sadir, primero que se posiciona de una manera diferente a nivel nacional, porque todo el mundo está hablando de los 5 gobernadores, le resta poder de fuego, si querés, a los posibles diputados que todavía respondan a Lustó, a Gerardo, a todo ese grupito, Manes y demás. Además, sabemos por buena fuente que tanto Carlos Sadir como el del PRO, el de Chubut, Nachito Torres, pusieron peros contra Manes, Lustó, etcétera. Entonces, digo, bueno, esto es atentar claramente contra el poder de fuego que todavía puede llegar a tener Gerardo Morales en el Comité Nacional. Y esta decisión de Carlos, que a lo mejor en Jujuy no sé si importa mucho, pero hay otro problema. Empezaron a llamar amigos radicales del Comité Nacional, que hoy no tienen territorialidad, pero son referencia nacional, o en sus provincias, o en sus pueblos, para ser parte y formar parte a posteriori de este frente electoral. Y obviamente, si Jujuy es chiquitito, el Comité Nacional también. Por supuesto se están enterando a los que no les cae bien esta situación. Más de 500 intendentes y referentes de los distintos partidos de las 5 provincias que integran este encuentro de grito federal ya le expresaron a sus gobernadores el apoyo en este grupo. Y Jujuy es una de las provincias. Hay muchos intendentes que claramente responden a Carlos Sadir, pero no tiene que ver con que traicionan a Gerardo Morales. Esto tiene que ver con una cuestión lógica de la que hablamos siempre. Así como Sadir intenta mantener buenas relaciones con el presidente porque él está en gestión y tiene que llevar adelante una provincia, pasa exactamente lo mismo con los municipios. Pero en cierta manera, también es decirle, es buenísimo que te cortes solo, que pongas la cara, que la banques, que yo lo dije la semana pasada. Es un tema muy distinto el de Córdoba al de Jujuy. Porque Córdoba o Santa Fe, si le sueltan la mano, tiene un poderío económico. Tiene espalda para que puede soportarlo. hacerlo. Jujuy no. Ahora, eso no le quita poder de decisión, respeto, si se quiere, y la decisión política que está tomando Carlos Sadir, que además decide, conociendo al dedillo los números de la provincia, pero decide marcar un antes y un después en la política local. Inclusive, muy que le pese a Morales y a su gente,
le marca también el camino a Morales, porque él es el que hoy maneja la lapicera, el que conduce en San Martín 150, que es la dirección de la Casa de Gobierno, y al que le guste o no, es quien decide lo que va a pasar. Sí, hay, insisto, mucho enojo, ofensa y demás. Lo cierto es que Carlos Sadir, de nuevo, esta no es mi opinión. Yo soy teatrera y sé que le pongo condimento a las cosas, pero son datos. Hay quienes lo han visto al gobernador en los últimos días, que no es que lo ven habitualmente, y me dijeron, lo sentí empoderado. Esa es la sensación que él da. Empoderamiento, empoderado, ¿no? Bueno, vuelvo a decirte, una pavada que era una situación de horario en un acto público terminó en operaciones en que decían que habían echado a un ministro, que al final no lo echaron por una situación... Ay, Puertas adentro. Puertas adentro, que no tiene nada que ver con la gestión. Y en operaciones de todo tipo para tratar de voltear, entre comillas, los candidatos que tiene todavía hoy el gobernador y su equipo para ir a la Cámara de Diputados de la Nación. Y recuerden una cosa que no es menor. Estos dos candidatos seguramente serán radicales, pero cuando vayan al Congreso, si son electos los dos o el que fuera electo, no va a ser parte del bloque radical, va a ser parte del interbloque de Provincias Unidas. Otro problema por el que pierden poder de fuego Gerardo Lustó, Manes y todos los que dicen conducir el Comité Nacional. Mañana volveremos. Y no vamos a tener millones, ni lo vamos a hacer, seremos unos 125, ponele. Bueno, hasta mañana. Chao, hasta mañana. ¿Querés saber de qué se trata? Bueno, entonces prendete y escuchá. ¡Que viva la Pepa!